Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, lo que Pablo dijo a un discípulo. Desde el verso 14, Pablo le habla a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean ustedes, en este corto pasaje nos habla de lo que es la iglesia. La iglesia no son edificios construidos de piedra, de tabique, sino está hablando de un organismo vivo que es la iglesia. Y este pasaje nos dice que Dios depositó su verdad en este grupo de personas llamada iglesia. Y Pablo dice que la iglesia en cada lugar es columna y baluarte de la verdad. Columna es sostén, baluarte es como un arsenal, un refugio también. La iglesia tiene la información que el mundo necesita para ser libre. Nosotros somos la iglesia y Dios nos ha dado la revelación de su palabra para llevar este conocimiento a otros. Así como Dios nos ha cambiado, Él va a cambiar a las personas que todavía no le conocen. Vemos mucha gente que se ve bien externamente, pero realmente interiormente viven esclavos, están encarcelados por los temores, por las falsas creencias y no viven esa libertad gloriosa que Cristo nos vino a dar. Entonces Pablo ve a la iglesia como el instrumento que Dios usa para traer a las personas al conocimiento de la verdad. Y esto es la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Yo quiero hablarles de esto porque en la iglesia tenemos un mensaje que tenemos que dar a toda la gente, a nuestra familia, a nuestros conocidos, nuestros amigos, a cuantas personas lo podamos hacer. Porque cuando la gente conoce esta palabra, va a ser su vida cambiada y transformada. Lo mismo que pasó en nosotros. Las cadenas de esclavitud fueron rotas, los falsos temores fueron destruidos, la falta de sentido de la vida adquirió un rumbo, una dirección para vivir con propósito, la vida que Dios nos da. Y nos mete en un propósito maravilloso que desconocíamos y que lo conocemos a través de esta palabra. Cuando Pablo trabaja fundando las iglesias, la meta de Pablo es que la gente aprendiera, creciera en estos conocimientos para llevar este mensaje a otros. Y el plan de Dios no ha cambiado, es el mismo. Si nosotros tenemos este conocimiento, es para nuestro bien, pero también es para traer a otros al conocimiento de la verdad, que esta verdad les va a transformar y les va a hacer dichosos y felices. Las palabras de Cristo se cumplen. Él vino para que cada persona tenga felicidad y la tenga en abundancia. Es lo que dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Jesucristo vino a hacer la más grande transformación que jamás hombre imaginó antes. Nadie se imaginó. Es más, ni Juan el Bautista alcanzó a ver. Él fue uno de los mejores profetas del antiguo pacto. Ayer lo veíamos con la gente del equipo. Nos metimos un poquito en el estudio de la vida de Juan el Bautista. Y Cristo dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado un hombre como Juan el Bautista. Él es mayor que todos los profetas que le antecedieron. Pero en el reino de Dios, el más pequeño de él es más grande que Juan, porque Juan no vio lo que Jesucristo iba a hacer con esta generación que estamos viendo, la iglesia crecer. Juan ya no se le permitió ver. Así es que nosotros somos afortunados en el sentido de que estamos ya en el cumplimiento de esas bendiciones. Yo quiero hablarles con este mensaje o con esto en el corazón de que nosotros, los que ya conocemos la verdad, que somos un buen grupo, que tenemos ya tiempo, nuestra misión no es pues solo pertenecer a una congregación y decir, bueno, la paso bien, sino ser instrumentos de Dios para llevar este mensaje que nos cambió.
porque esto es lo que va a traer la transformación que anhelamos en el país. Si ven, mucha gente pues se queja, el país está mal y hay muchos problemas y hay mucha delincuencia, hay situaciones difíciles. Lo que va a cambiar al país es Jesucristo. Y quien va a cambiar el país es Jesucristo a través de la iglesia, a través de nosotros, llevando el mensaje correcto. ¿Y por qué digo correcto? Porque también se puede infiltrar el mensaje incorrecto, por eso tenemos que estar atentos. Y Pablo le dice, yo quiero ir a verte para que verlos, pero tú has recibido de mí cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y continuando con la enseñanza de Colosenses, hoy voy a hablar de Colosenses capítulo 2, verso 8, iniciamos ahí en el verso 8. La iglesia estaba naciendo hace 2000 años, Pablo escribe esta carta a la gente de este lugar, Colosenses. Ellos habían recibido el evangelio, lo habían abrazado, lo habían aceptado, tenían mucho gozo, mucha paz, pero el enemigo, como decimos, no descansa, ¿verdad? Gente no quería, pues decía, es que esto no suena bien, lo más cómodo es seguir con lo que antes conocíamos. Y la iglesia tenía mucha oposición para crecer, pues con una doctrina sana, porque se infiltraban los falsos maestros, la gente que decía, bueno, está bien que estás en Cristo, pero tú tienes que seguir, tampoco seas fanático, sino bueno, acepta lo que te dicen, pero puedes seguir haciendo tus propias cosas o seguir con tu propia creencia. Falso. Cuando vienes a Cristo, o es Cristo 100% o no es así la vida. La vida cristiana es Cristo al 100%, el Señor de tu vida. Y Pablo les dijo a los colosenses, aquí en este versículo 8, dijo, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces él en esta primera parte del versículo alerta a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de todos los tiempos. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías, pensamientos humanos nada más, humanistas, que no producen ningún cambio, y huecas sutilezas, cosas que suenan bien al oído, pero no son la verdad. Por eso tenemos que estar bien atentos, porque pueden tener buen sonido, pero todo tiene que ser visto con la escritura, o sea, tiene que pasar el filtro de la escritura, como vamos a ver algunos ejemplos. Y dice Pablo que no se dejaran engañar de acuerdo a las tradiciones de los hombres, costumbres que la gente hizo por años. Y dice, conforme a los rudimentos, que dice, del mundo, y no según Cristo. Hay una separación. Cuando conocemos a Cristo, pues hay una separación de los principios que el mundo maneja, aún el mundo religioso, y nos encontramos que Cristo es todo. Porque el verso que sigue dice, es determinante, verso 9 y 10 dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, quien conoce a Cristo ha tenido el conocimiento máximo, excelente de la verdad, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole al hombre sus pecados, en cuenta al hombre sus pecados. Habla de un perdón total. Entonces, el cristiano es la persona más libre, por lo que dice el versículo 10, dice, porque y ustedes están completos en Él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo quiero que te centres y ustedes están completos en Él. Hermanos, esto es determinante. Cuando llegamos a Cristo, pues hay un cambio transformador. Pablo dice, ustedes ya no necesitan la ley de Moisés, eran tradiciones, porque ¿quién era el principal perseguidor de la iglesia? Era el judaísmo. El judaísmo quería someter a la iglesia a que llevaran la ley de Moisés.
Bueno, ¿y dónde están los mandamientos de la ley? ¿Dónde están las leyes ceremoniales? ¿Dónde está el guardar las fiestas? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las siegas, las fiestas de las semanas, etcétera, etcétera. El pueblo judío hacía muchas fiestas. Entonces la iglesia se encontraba en ese dilema porque decían, bueno, sí está bien, y tienen que guardar el sábado. Y gente decía, ¿cómo el sábado? Pues sí, el sábado es el día del Señor. Y todavía vemos que hay confusión al respecto, ¿verdad? Hay gente que te puede decir, es que tienes que guardar el sábado, ¿por qué ustedes no guardan el sábado? ¿Y qué les contestas? Porque hay gente que guarda el sábado. El día de ayer fue el día para muchas personas. Nosotros guardamos el sábado. El sábado nos vamos a nuestra iglesia, no prendemos fuego, ayunamos y estamos ahí hasta las 6 de la tarde. ¿Y ustedes por qué no guardan el sábado? O sea, realmente sigue esta lucha, ¿verdad? El error sutil tratando de pervertir a la gente que vive en la verdad. Todavía hay esa persecución. Entonces Pablo dice, hermanos, no se dejen engañar por pensamientos humanos, sutilezas huecas. Yo escribí aquí la definición de sutileza, te voy a decir qué significa. Significa un argumento falso presentado con tremenda agudeza que pareciera una verdad. Suena bien, pero no es. Usan los falsos maestros usan las artimañas del error, como dice Pablo. Entonces, hablar de huecas sutilezas son argumentos falsos. Y Pablo dice, hay vida perfecta en Cristo, amén. Cuando llegamos a Cristo hay una vida perfecta. Dejamos el antiguo culto, aunque nosotros no éramos religiosos, pero teníamos un culto, tenemos que reconocer. No quiero ofender a nadie, nadie siente ofendido, estoy hablando de la verdad del Señor, pero yo veo todavía esa situación que ha pasado de generación en generación, seguir una forma de dirigirse a Dios tradicional, porque así lo hizo la abuelita y el papá y lo siguen haciendo los hijos, sin sentido, ¿verdad? Es como decir, ¿por qué lo haces? Porque lo hizo mi mamá y mi papá y lo hicieron bien, no me importa, pero es una tradición falsa. Por eso el Señor nos dio entendimiento, ¿no es así? Para que seamos librados de las cadenas de opresión, de la ignorancia espiritual y de los falsos temores que mucha gente tiene. Realmente vivimos en un tiempo donde hay tanta dolencia y enfermedad en los seres humanos por esas ataduras. La gente no se enferma físicamente tanto por cuestiones físicas, sino por cuestiones psicológicas, los temores, la preocupación, el tener ahí, hay gente que tiene el sentido de persecución, o el sentido de que le están haciendo mal, o el sentido de que están hablando mal de ella, ya la están preocupando, ¿no es así? Cuando llegas a Cristo, todo esto es roto. Por eso Pablo dice que en Jesucristo están cumplidas todas las cosas. Quien tiene a Cristo, ¿qué tiene? Tiene la vida, tiene todo. Entonces hay vida perfecta en Cristo. Cada creyente fiel tiene el completo conocimiento de la voluntad de Dios en Cristo. Amén, creyentes. No podemos decir, no sé cuál es la voluntad de Dios ahora. Ahora sí sabemos. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí está. Para todos, la voluntad de Dios en cada área de la vida. Amén, creyentes. Por ejemplo, algunas de estas áreas tan importantes, el aspecto de la familia, con quién me casaré, podría decir un joven, qué negocios debo de hacer, cómo debo trabajar, mis relaciones interpersonales, mi vida en lo solitario, o sea, realmente abarca toda la vida. Cuando tenemos este conocimiento, obviamente, y lo aplicas a tu vida es cambiada y transformada como la Biblia lo dice. Entonces las filosofías y las tradiciones humanas pasaron ya a último término, no tiene que ver nada con nosotros. Nos quitamos las malas tradiciones y las malas enseñanzas. Muchos de nosotros practicábamos muchas cosas raras. Algunos de ustedes practicaban astrología, algunos magia. Teníamos por costumbre usar amuletos, oraciones mágicas y tantas cosas raras que en lugar de liberarnos nos tenían esclavizados. Pero cuando venimos al Señor, todo eso fue roto.
a través de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo fue ese cambio transformador? Pues Dios lo hizo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, y lo hizo a través de abrir nuestro entendimiento a esta palabra. Si vamos al versículo 11, nos habla de cómo entramos a esta nueva vida, porque el judaísmo les decía, bueno, ya están en Cristo, pero hay que seguir circuncidando a los que vengan a Cristo, si no, ¿cómo vamos a ser el pueblo de Dios? Porque la gente del antiguo pacto fue ordenada por Dios cuando Abraham a que se circuncidara cada varón que naciera. Esa era una señal de que era gente del pacto con Abraham. Así es que la iglesia era perseguida en ese sentido de que la gente tenía que hacer las cosas que la ley mosaica mandaba. Dice en el versículo 11, dice, en él también, en Cristo, también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué dice? En la circuncisión de Cristo. La circuncisión pues era una operación que se hacía al bebé recién nacido de 8 días, en un ritual, o sea, le quitaban el prepucio del pene y decían, ya tiene la señal del pacto, este es hijo de Abraham. Entonces, eso lo marcaba para siempre. Y en un sentido lo marcó bien. Ahorita les digo por qué, porque sabían que era una señal de que eran de quién, de Dios. Entonces el papá le decía, es que te circuncidamos al 8º día, entonces tú eres de la familia de Dios. Entonces eso les daba seguridad. Imagínense crecer un niño y le dicen, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del pacto. Por eso es que los judíos decían, ¿cómo vamos a dejar de circuncidar a los niños? Y Pablo dice, pues ya terminó la ley de Moisés, estamos entrando en la otra administración de Dios, la que los profetas anticiparon. Entonces, dice, esta circuncisión todos los cristianos la tienen porque se identifican ¿con quién? Con Cristo. Es lo que dice este versículo. Dice, en él también, en Jesucristo, fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes, ¿qué dice? El cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, esta señal de quitar ese pedacito de carne era como una señal de que se quita lo que no sirve, el pecado. Pero en el nuevo pacto nos identificamos con Cristo, entonces nosotros todos cumplimos esa ley con Cristo. Cristo la cumplió por nosotros, para que me dé yo a entender. Amén. Pablo dice, ya no hace falta la circuncisión. O sea, los judíos querían judaizar a la iglesia, para que se entienda eso. Es decir, no vamos a permitir que la iglesia de Cristo haga lo que ellos quieren. La iglesia tiene que hacer lo que Moisés mandó. La lucha era o Moisés o Cristo. Y Pablo dice, Moisés ya no. Los cristianos ya no vivimos en la ley de Moisés. Te lo vuelvo a repetir. Ese pacto fue abrogado, fue anulado por Cristo. Y entramos en un nuevo orden, una nueva dispensación. La iglesia es la asamblea más libre que puede haber en cualquier lugar. No estamos sujetos a una ley. Cuando tú ves las maldiciones de la ley, y cuando tú eres nuevo en el Señor y ves ese libro, ese está terrible, ¿cómo? Pero buenas noticias. La Biblia dice, Cristo se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Entonces, Cristo realmente llevó las maldiciones de la ley por nosotros. Si nos identificamos con Él, y al identificarnos con Él, o sea, nosotros no debemos de vivir bajo ningún temor de lo que esa ley dictaba. La ley mosaica fue abrogada y anulada. Lo que Pablo dice, nosotros vivimos en un nuevo pacto. Y en cuanto a la circuncisión, nos identificamos ¿con quién? Con Cristo. Ahora les digo, el hombre era el que tenía que cumplir con el rito. La mujer, en el aspecto o en la familia judía, ¿cómo era considerada la mujer? Un 0, ¿a dónde? A la izquierda. O sea, si ven, la mujer no figuraba.
Si ven los patriarcas, descendiente de fulanito, sutanito, pero la mamá nunca aparecía, porque siempre es que la mujer pecó. Pues sí, la mujer dio lugar, ¿verdad? Pero la condenación del mismo hombre hacia la mujer. Cuando entramos al nuevo pacto, Cristo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre y luego hay mujer, sino a todos los pone igual. Si estuviéramos en el antiguo pacto, muchas de ustedes ahorita estuvieran ahí lavando los trastes en casa y lavando la ropa. Mijita, yo me voy a la sinagoga, yo voy con el pastor, voy ahí a tomarme el refresquito, a escuchar la palabra. Pero el Señor puso a todos al mismo nivel, amén. Fíjense qué gloriosa libertad tenemos ahora en Jesucristo. Así es que, ¿qué sucedió por nuestra fe en Cristo? Dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo? Vayan al versículo que sigue, verso 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Se habla de una transformación. El cuerpo pecaminoso carnal realmente fue quitado totalmente cuando te bautizaste. Eso es lo que está diciendo. Cuando tomamos esta decisión, que no es un acto de obediencia, es un acto de fe, donde tú dices, yo me bautizo, bajo públicamente a las aguas y soy bautizado y soy sumergido, que tiene un significado, es morir al pecado. Te moriste al pecado y salir del agua es el significado de vivir una vida transformada. Tú dices, ¿qué tiene que ver el agua? Es un acto de fe, no de obediencia, un acto de fe. Eso trae una transformación porque marca tu vida, porque eso es la entrada al nuevo pacto. Si no, no dijera arrepiéntanse y bautícense. Es un énfasis. ¿Qué dice Marcos 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo te marca, porque fue el día en que tú decididamente dijiste, rompo con la vida pecaminosa, le entrego mi vida a Cristo, bajo a las aguas, doy testimonio público que de aquí en adelante mi vida le pertenece a Cristo. Y hubo un cambio, se rompe el poder del pecado. Y dice, ¿qué tiene que ver el agua? Por ese acto de fe. Todo en el creyente es por fe. Yo le pregunto a la gente, ¿qué después de tu bautismo, el más reciente, para no hacer historia? Es que me siento muy bien. Para no decir las palabras por él, yo le voy a pedir a Daniel que pase. Él se bautizó, tiene como un mes, y yo vi el cambio. O sea, hasta el rostro le empezó a brillar, así como a Moisés, ¿verdad? Vemos un Daniel cambiado. Él dijo, yo me quiero bautizar, y que le llenamos la fuente. Ahora le fue 2 bautizados, ¿verdad? Pero él que nos platique. Sí, hermanos, pues como dice Jesús, ¿no? Cuando te bautizas, te deja más blanco que la nieve, ¿no? Te deja limpio, puro, con esa sensación de vida, porque antes, es un antes y un después, ¿no? Antes estabas en ese camino de muerte, ¿no? Te bautizas, mueres, pasas por el agua, resucitas, ¿no? Sale el Señor y te trae de victoria en victoria. Tu fe se hace más grande, sientes al Señor en tu corazón, te gozas con Él, ¿no? Te gozas y te da una alegría, ¿no? Te da esa vida que todos necesitamos, porque no he conocido a nadie que no tenga problemas, ¿no? Entonces, no esperemos a que los problemas pasen para que podamos ser a lo mejor obedientes. No, es fe como lo dice aquí el pastor, ¿no? Entonces yo creí en el Señor, tuve fe en Él, y Señor, hoy cambia mi vida. Y le estuve diciendo a veces al pastor, no, es que se me olvidó un domingo antes, no puse no, Señor, pero yo lo voy a estar recordando, ¿no? ¿Por qué? Porque sentía yo la fe de mi Dios, ¿no? La fe de mi Dios aquí en mi corazón, ¿no? Que se movía, y después de vivir todo eso, después de ser bautizado, créanme que es una victoria, otra victoria. El Señor hoy en la mañana me dio una victoria grande, ¿no? Porque ya no vive uno esclavizado al pecado, no vive uno a nada. Eres
más blanco que la nieve, ¿no? Así nos hace el Señor. Así es, hermanos. Es lo que sucede. El bautismo te marca, esa es la realidad. Porque yo les puedo decir cómo me sentí. Era 2 de agosto de 1982, cuando yo me bauticé. Es pleno verano. Hacía un calor de esos que queman, ¿verdad? Y yo sentí tan fresco el agua. Dije, qué fresco se siente el agua, ¿no? Hasta como que me quería que me bautizaran otra vez. Pero el refrescamiento no era por fuera nada más. Era por dentro, hermanos. Así como pues andaba yo en las nubes, ¿verdad? Y luego hicieron una fiesta por los bautizados, hubo comida y bueno, la pasamos bien. Y ya regreso a mi casita y el gusanito del cigarro me dice, ¿verdad? Y el demonio del tabaco me dice, te falta un cigarrito, y ahí voy, ¿verdad? Muy discreto, ¿verdad? Y me lo voy a fumar. Y algo en meter me dice, ya no. Y yo dije, sí, ya no. Y yo dije, yo nunca pude, como 3 veces intenté separarme de este vicio terrible, no se puede, hermanos. Humanamente es imposible, la verdad. Yo puedo entender a alguien que tiene una adicción, porque yo la viví. Y yo hice una oración tan sencilla. Yo dije, Señor, tú sabes que no puedo con esto, tú lo sabes, pero desde ahora ayúdame. Yo me desprendo de esto para siempre. Jamás he vuelto a fumar, hermanos. Jamás. Por ese refrescamiento interior que el Señor trajo. O sea, el bautismo te marca, porque nos habla de ese nacimiento. Morimos al pecado, esa es la realidad, lo que dijo Daniel, lo que dice la Escritura. Y nacimos a una nueva vida. Esa es la bendición que tenemos. En el versículo que sigue, parece que es 13, Miguel, de favor. Dice el verso 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. A ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Pablo? Gente que vivía alejada del pacto, ajenos a los pactos de las promesas, al pacto de Dios. Y Pablo dice, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo tuvimos el perdón total del Señor? Es inmediato. Recibes la factura cuando te bautizas, amén. Aquí está tu título de propiedad, amén. Y hermanos, el Señor hace un perdón perfecto, no depende de la mente humana, porque el ser humano es mañoso, la mente humana es mañosa. La mente tiene a olvidar lo desagradable, ¿no es así? Ya no me acuerdo. Dañamos gente y luego ya no nos acordamos, esa es la realidad. La mente es mañosa, ¿verdad? Pero dice el Señor, mira, yo te conozco mejor porque yo te hice, hijo. Pero mira este pasaje que es dinamita, Hechos 10:43, dijo el apóstol Pedro, de Jesucristo dieron testimonio todos los profetas, que todos cuantos en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No tienes que hacer una lista, decirle a la gente que se acuerde todos sus pecados porque no se va a acordar, sino que es un acto de fe que te introduce al reino limpio. ¿Cuántos pecados de malos pensamientos vas a declarar, hermano? Perdiste la cuenta, ¿no es así? Pero dice la Escritura, de Jesucristo dieron testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mucha gente luego está atada, aunque vienen a la reunión, a lo mejor no ponen atención o no lo comprenden bien. Pero hay gente que después de 3 años me dice, pastor, quiero hablar con usted. Fíjese que tengo un problema, es un fantasma que me persigue. Yo hace muchos años cometí una tontería, una barbaridad y confiesan, dicen, es que yo no sé si Dios me perdonó. Yo les digo, mira lo que dice este versículo. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Todo. Así es que perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo. Él ya te perdonó todo. Pecados terribles, vamos a pensar de esos pecados terribles, suceden. La mujer que vive atada, abortó un niño, se vive atada, o sea, ese niño, ¿cómo yo le quité la vida? Pues mira,
El Señor dice que Él te da perdón total. Ya te perdonó. ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Perdónate a ti misma. Amén. Y vive la vida en Cristo. Lo hiciste por la ignorancia de tu corazón. Como dice la Escritura, pecaste por esa ignorancia espiritual. Así es que en esta palabra vemos que Él nos da vida. Dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, y nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14, y aún más dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Jesucristo anuló el acta de los decretos. ¿Cuáles eran los decretos? ¿Cuál era el acta de los decretos? La ley de Moisés que te condenaba porque nadie la podía cumplir. Jesucristo la quitó, la abolió, la clavó en la cruz. Dijo, consumado es, no más ley. Amén, creyentes. Los cristianos no vivimos en ordenanzas, ni bajo un culto, vamos a llamarle prefijado por alguien. Paso 1, híncate. Paso 2, ahora gime, llora. Hermanos, no, somos libres en Cristo. Nuestra adoración es espiritual, amén. Es que aquí no se hincan. Bueno, si quieres ser híncate, yo no te voy a decir que no lo hagas, pues que siéntete bien. Pero Jesucristo nos llamó a ser libres, amén. ¿Le quieres ayudar a Dios cuando Él ya te salvó a través de Cristo? Todavía gente lacera su cuerpo, ¿verdad? Es que tengo que volverme humilde, me tengo que golpear ahí mi espalda, mis piernas y lacerar su cuerpo hasta sangrar, porque esto me va a hacer humilde. Pues lo está haciendo más desgraciado, la realidad, su ignorancia. Jesucristo vino a hacer un cambio transformador, amén. Hermanos, estamos a 2000 años del Evangelio y esta semana, te digo, ya se empieza a ver aquí la cuaresma, ¿verdad? Apenas yo veo y ya se ven las mesitas que pone la gente en su casa. Es una crítica sana, con el color del mantel, o es blanco o es que otro, morado, ¿verdad? Y una flor ahí. Bueno, es Semana Santa, la Semana Mayor. Hermanos, ¿cuál Semana Mayor? En Cristo todas las semanas son mayores, son iguales. Ya no hay semana mayor ni semana menor. Jesucristo vino a dar nuevos cielos y nueva tierra. Jesucristo vino a terminar con la religiosidad y la religión aún del pueblo judío. El pueblo judío vivía en religiosidad tremenda. Jesucristo vino a establecer una transformación como jamás alguien había transformado. Dios hecho carne y nos alcanzó a nosotros. No teníamos las enseñanzas. Viernes Santo es el día más grande. Así es que el viernes, yo cuando era niño, o sea, mis abuelos decían, no, es que ni el radio se prende, y todos así, me llevaban al culto, las mujeres ahí llorando, y la verdad a mí no me gustaba. Yo creo que era yo llamado para ser cristiano, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Yo decía, bueno, pues, y mi abuelita, hijo, es que no me cayó el 20 jamás. No cabe duda que el Señor ya me tenía apartadito, ¿verdad? Pues hermanos, el Señor nos sacó de ahí, de esa religiosidad, amén. Si tú ves cómo se escoge la Semana Santa, ¿alguien sabe cómo le escogen? El calendario ya está prefijado ya hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque a veces es en marzo, o es en abril. ¿Sí saben qué toman para computar la Semana Santa? El calendario lunar, ¿sí? A ver, ¿cuántos días después de la luna llena? Y 40 días después, y es un rollo. ¿Con qué fin lo hicieron los que lo implementaron? Con tal de que no cayera en el mismo día con la Pascua judía, porque la Pascua judía la siguen celebrando, que es muy diferente a la celebración cristiana. La Pascua judía habla de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Nosotros nunca estuvimos en Egipto, literalmente, pero en el nuevo pacto la Pascua es una persona, se llama Cristo. Pablo dice, así es que celebremos la fiesta siempre con panes de sinceridad y de verdad, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, nos dio nueva vida. Amén, amados. Vives en una nueva dispensación, amén. Así es que en este aspecto ya no hay días que guardar, amén.
o días especiales. Voy a hablar de los negativos. Martes 13, otra, en martes ni te cases, ni te embarques. Es una falsedad, te puedes casar en martes, quita eso de tu cabeza, amén. Si yo no me hubiera casado, yo me casaba en martes para demostrarles que me podría casar en martes. Amén, creyentes, pero quitarse ahí una sarta de cosas que tenemos ahí. Martes 13, día de mala suerte, falso. Todos los días en Cristo son santos, amén. Todos los días en Cristo son bendición. Amén, creyentes. Fíjense qué libertad tenemos en Cristo. No es invento mío, lo dice la palabra de Dios. Amén. Le puede decir, pastor, ¿de dónde se lo está sacando? Pues aquí está la palabra de Dios. Pablo lo dice y lo vamos a leer. Versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitó, abolió la ley mosaica, dice, y despojando a los principados y a las potestades, Cristo les quitó el poder a las potestades, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes eran esas potestades? Pues era el judaísmo, queridos. Era el judaísmo tan recalcitrante, era el imperio romano, ¿verdad? La adoración a los césares. Esas eran las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los avergonzó? Cuando Jesucristo entregó el Espíritu, dice la Escritura que vino una oscuridad como nunca antes la habían visto. De las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, un negro manto cubrió ese lugar donde Cristo estaba crucificado. Vino un temblor, un terremoto, personas se levantaron de sus sepulcros, dice la Escritura, amén. Y al tercer día resucitó. Fueron más que avergonzados, ¿sí? Mostrando con esto que Jesucristo había venido a hacer lo que dice la Escritura, abolir la ley mosaica y crear un nuevo hombre que jamás hombre alguno imaginó, un hombre libre de ataduras. Amén, creyentes, porque hasta el mismo judío con ese conocimiento de Dios vivía atado. Habían aprendido las religiones de los pueblos circunvecinos. Ven la Biblia, tú lo puedes ver. Teniendo la adoración, el culto a Jehová, ellos copiaron a las naciones, adoraban a la reina del cielo e inventaron el culto a los ángeles, que lo copiaron de los persas también. La Biblia habla solo de 2 ángeles. Los nombres de los ángeles, ¿cuáles son? Gabriel y Miguel. Y ven ustedes, la tradición sigue aquí. ¿Cuál es el patrono de Orizaba? Miguel. Entras a Orizaba y ahí está la espada. A ver, aquí nadie pasa, ¿verdad? Sigue todavía la gente y se encomienda a Miguel. La adoración a los ángeles. Ahora, dicen que hay 7 superiores. Dentro de ellos Rafael y hermanos, no me lo sé, no tiene caso que me lo sepa, ¿verdad? Pero ¿dónde están? ¿En qué libros están de la Biblia? Los demás, ¿dónde está Rafael? Por 64,000 pesos. No aparecen, hermanos. Nada más aparecen los nombres de 2 ángeles. Y el sentido es que sí, los ángeles, Dios los usó en el pasado. Son como administradores de Dios. Pero nada más habla de 2. No habla de Rafael. Eso fue invento de los judíos y un libro que se llama el libro de Enoc. Si quieres meterte más, yo te doy las semillas. Del libro de Enoc sacaron todos esos pasajes y por eso te digo, venimos tan atados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios te liberta. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque los judíos querían meter a la iglesia en el culto a los ángeles también. Aquí lo dice Pablo. Vayan ustedes al versículo que sigue. Verso 16 dice, por tanto, que nadie los critique a ustedes. Lo saqué de la versión Dios habla hoy porque se entiende mejor que nuestra versión Reina Valera. Dice, por tanto que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados, todas fiestas judías. Todo esto no es más que la sombra, ¿qué dice? De lo que ha de venir. Pablo lo ve porque todavía existía el templo. Dice, todo es sombra de lo que ha de venir. Vienen días perfectos. E implementar la verdad de Dios era una verdad, era un trabajo tremendo. Porque la gente tenía que romper con sus cultos.
y solamente adorar a Cristo como el Señor de sus vidas. Dice el verso 17, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. Fíjense, Pablo lo pone aquí, había gente que daba culto a los ángeles, los mismos judíos, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Todavía hay gente que dice, veo visiones, yo tengo una visión, hermano, bueno, tiene que ser del Señor. Pero en el nuevo pacto tenemos todas las cosas cumplidas, amén. Todavía hay gente que dice, que el pastor ore por mí, hermano, Dios te escucha a ti también, amén. Dios te puede escuchar a ti tu oración. Yo no estoy más ungido que tú, ni soy más bendecido que tú. Dios nos ha bendecido a todos por igual. Versículo 19. Dice, ellos no están unidos a la cabeza, que es Cristo, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Entonces dice que nadie los critique a ustedes por lo que comen o por lo que beben o por sus días, por los días que guardan. Luego me preguntan, ¿y ustedes no celebran la Semana Santa? A ver, ¿tú qué le dirías a alguien? ¿Y ustedes no? ¿Por qué? Si todos la guardan, ¿qué le dices? Le dices, pues invítame a tu culto para que lo evangelices, ¿verdad? ¿Qué le dices? Jesucristo ya no está muerto, Él resucitó, Él está a la diestra del Padre, Él gobierna. Celebramos a Cristo siempre, cada día celebramos a Cristo, amén. El día domingo nos reunimos, pero cada día celebramos a Cristo. Yo todos los días, gracias Señor, abro mis ojitos, estoy vivo, gracias Señor, todavía puedo alabarte, amén. Y ya cuando entramos en edad, como ya quiere uno dormir más, ¿verdad? Uno para arriba y a adorar al Señor, ¿verdad? Gracias Señor por la bendición. Entonces la vida es totalmente cambiada y transformada por el poder de Dios a través de Jesucristo. Verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, es que la yoga es perfecta. Yo me pongo en posición de loto y empiezo a sentir, y la gente se ve que es sincera. Está como que dice, hoy será, pues es que se oye muy bien, ¿verdad? Pero son filosofías huecas, amén. O que te dicen, es que la astrología funciona, no te cases con un fulanito que no pertenece a tu signo porque te va en feria, ¿sí? Falso. Doctrinas erróneas, doctrinas falsas. Dice, no esto, no lo otro, no hagas, no toques. Son doctrinas y mandamientos ¿de qué? De hombres. Cosas, dice que todas se destruyen con el uso. Y lo estamos viendo. ¿Cuántos cristianos tiene México en el año 2014 en porcentajes de población? Te voy a decir, conservadoramente 20% ya no guardan la Semana Mayor. Hace 40 años solo 2% no guardaban la Semana Mayor. Entonces, yo sé que ha habido poco avance en 40 años, pero con una iglesia informada, ustedes y yo que vamos conociendo más, hermanos, dentro de 40 años vamos a ser el 50% en la nación. Ya no lo voy a ver yo, ¿verdad? Tendré yo 103 años, ¿no? 105 años. Así es que pues ni con la mejor fe, ¿verdad? Pero dentro de 50 años México va a tener 50% de gente que le adora a Él, amén. Dentro de 50 años no se va a hablar tanto de violencia, se va a hacer desarraigada la violencia. ¿A través de qué? Del conocimiento de la verdad, a través del mejor reparto de la riqueza en el país. Versículo